muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y pues el día de hoy estoy muy feliz porque nos está acompañando desde Colombia, quien creen, Liliana Arias Castillo. Bienvenida, Liliana, ¿cómo estás? Muy bien, Claudia, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos siguen. Y pues muchísimas gracias por aceptar. Sabemos que eres una mujer con tantas ocupaciones, pero gracias por aportar para la comunidad, para el bienestar y sobre todo para que tengamos esta plática tan hermosa que el día de hoy nos vamos a estar trabajando acerca del tema de lo que develando la eyaculación femenina, el líquido sagrado. Imagínense qué maravilloso tema. Y pues como cada conversatorio empezamos con un poema, este se llama Invierno en el infierno. Y dice, calculo que te habrán descrito unas 3 veces elevado al cubo. Por eso, de todas las entradas de tu cuerpo, el tango que se forma en tus labios cuando bajan a conocerme, como si tu lengua supiera que cada vez en la última vez hice visitiera de saliva para honrar el último baile. Ya sabes, el eterno, el que solo termina cuando se desliza caliente por tu garganta y tu sed claudica, subordinada a mi mano sobre tu cabeza. Debes saber ya que la diferencia entre mis fantasmas y tú es que a ti te follo con los ojos abiertos. Bueno, pues con esto comenzamos este tema. ¿Cómo ves, Lili, para comenzar este tema de la eyaculación femenina, este poema? Muy apropiado, muy apropiado. O sea, siempre tenemos que pensar también en nuestro cuerpo y en nuestro propio placer. Claro que sí. Bueno, pues quiero presentarles quién es Liliana Arias Castillo. Ella es médica familiar, estudió sexología clínica, es humanista, profesora titular distinguida y vicerrectora académica de la Universidad del Valle de Cali, Colombia. Y bueno, tiene varias publicaciones, ya al final nos podrás compartir porque es importante que te busquemos para también tener nosotros conocimiento del trabajo que estás desarrollando. Y pues hoy comenzamos, Liliana, con esta bella charla, plática acerca de la eyaculación femenina. Y pues platícanos un poquito de antecedentes, de introducción al tema, qué es lo que tendríamos que comenzar a revisar cuando hablamos de eyaculación femenina. Claro que sí. Voy a presentarles lo que son los principales aspectos de la eyaculación femenina en lo que se conoce, digamos, a la fecha, porque pues el conocimiento va fluyendo todo el tiempo, realmente. Y entonces, pues es importante que podamos conocer lo que ha habido, lo que se ha dado pues desde otros tiempos y lo que conocemos a la fecha. Yo le pongo a esta conferencia el título de Develando la eyaculación femenina, el líquido sagrado, porque aunque es algo que ha existido durante toda la vida y la historia que conocemos de la humanidad, pues es algo que continúa siendo muy escondido, muy oculto, que la mayoría de investigaciones han sido realizadas por hombres, entonces también hay temas de mujeres que se quedan allí y de esta manera, pues el conocer más sobre lo que ha pasado y la historia y qué ha pasado con nuestro cuerpo finalmente y cómo lo podemos conocer mejor, pues nos va a llevar a poder gozarlo, a poder sentir el placer, a perder los miedos y a estar adelante con algo que finalmente es empoderamiento y reivindicación propia. Y empiezo con unos textos. Siempre me gusta en mis conferencias colocar temas de la historia. Este habla de una batalla entre los persas y los medas, que ellos estaban en unas peleas y básicamente en un momento dado ellos quisieron emprender la retirada, ¿sí? Y sus mujeres les cerraron el paso, les decían que eran cobardes.
Básicamente las persas entonces se levantaron la falda y les mostraron sus genitales y su desnudez porque estaban sin ropa interior. Los soldados persas, ante la vergüenza de ver los genitales femeninos exhibidos, se devolvieron y se enfrentaron a sus enemigos y le ganaron la batalla a los medas. Esto lo describe Plutarco en las virtudes de las mujeres en el año 100 de la era cristiana. Les da a ustedes una connotación de lo que significa pues la vergüenza de los genitales femeninos. Y acá es importante, les hago un recorrido por iconografías y por esculturas que se han encontrado en los últimos siglos, básicamente, pero lo que quiero denotar acá es que básicamente en la antigüedad y miles de años antes de nuestra era, las manifestaciones y las esculturas eran mucho más claras acerca de los genitales femeninos, algo que se viene escondiendo pues y que es motivo de vergüenza y que aunque ha ido cambiando, digamos, en el último siglo, pues los siglos que precedieron realmente han estado cubiertos del oscurantismo y demás. Esta es una Venus que se considera la más antigua que se ha encontrado, que es la Venus danzante de Galgenberg. Se encontró en 1988 en Krems, Austria. Es decir, no hace ni siquiera 50 años. Y se considera la más antigua. Se estima que básicamente tiene entre 29.200 y 31.190 años de antigüedad, como resalto acá, y presenta una incisión que simboliza el agujero vaginal. De todas maneras, pues tiene más, está claramente explícita. Tenemos la Venus de Willendorf, que el hallazgo se hizo en 1908, ya hace un siglo más 14 años, 114 años. También se encontró en Austria y data del 26.000 al 20.000 antes de Cristo. Es una figura de 11 centímetros y se observan claramente los labios mayores, los labios menores y se ve en otras tomas lo que es el introito vaginal y el extremo distal del clítoris. Es importante que noten las formas acá, ¿sí? Son unas formas redondas, son unas formas abundantes y claramente pues están los genitales. Acá les muestro para que se hagan idea de lo que es el tamaño, son 11 centímetros, esto data del Paleolítico, y están pues en diferentes tomas de frente, de lado, posteriores, y acá la relación en la mano de una persona. Tenemos la Venus de Vestonis. Esta se encontró básicamente y data del año 24.000 antes de Cristo, está en arcilla y en hueso pulverizado y mide 11.4 centímetros. La encontró Absalón en 1925, va a ser un siglo de su hallazgo. También les llamo la atención, acá ven esta forma y esta es la foto que tenemos de lo que se demuestra como las primeras mujeres que estaban obviamente ya en bipedestación, es decir, andando erguidas. Y si ustedes ven esta forma de 24.000 años antes de Cristo, es muy correspondiente con esta forma de la fotografía que se expone como de las primeras mujeres y de que venimos pues de el África. Entonces ustedes acá ven eso. Hay otras Venus que simplemente se las voy a mencionar, la de Moravani en Eslovaquia, están del 22.860 a.C., la de Yeliseyewiczy, que se encontró en Rusia, de 15 centímetros, está la de Abdivo, 20.000 años antes de Cristo, Kostiensky, también de Rusia, y llegamos entonces a la Venus del Milo.
que de pronto es la que la gente tiene más idea y reconocimiento, está en el Museo del Louvre, y esta se encontró en la isla de Milos o Melos en Grecia, en el mar Egeo, por un campesino en 1820, es decir, hace 102 años. Esta, contrario a las demás que eran de 11 centímetros o 15 centímetros máximo, mide 2 metros 2 centímetros, ¿sí? Y se considera que fue esculpida en el tiempo del helenismo, entre el 320 y 30 años antes de Cristo. Pero, ¿qué llama la atención? Bueno, fuera de que cuando la encontraron sus brazos estaban amputados, ustedes ven que aquí las formas van siendo distintas y que están cubiertos los genitales, contrario a lo que pasaba con todas las Venus anteriores de miles de años antes de Cristo. ¿Y cuál es la figura de Eva que nos han presentado a nosotros de Eva en el paraíso? Que aquí se ve. Hace más similitud con la Venus del Milo y no con las Venus de, que se encuentran de tiempos atrás de Bestonice y demás. Y acá les presento lo que son las comparaciones, ¿cierto? Están con las Venus anteriores de Bestonice, con la Venus del Milo y la figura que nos pintan a nosotros en el occidente de la mujer esencialmente. Claro. Entonces, para Ajá, ir... te quería preguntar un poquito ¿Sí? de esto que haces referencia que me parece muy interesante. ¿Cómo es, o sea, qué es lo que ocurre que vamos cubriendo, como bien lo dices? O sea, se pone como este velo para cubrir genitales. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo todavía como a pesar de que hemos avanzado en conocimiento científico, en aprendizajes? ¿Por qué todavía cuesta trabajo? Y precisamente acabas de mencionar en la introducción, ¿no? Que hay investigaciones sobre la eyaculación femenina, pero son más investigaciones realizadas por hombres. ¿Qué es lo que viene sucediendo que nos impide como develar precisamente, ¿no? Esta parte de hablar de la genitalidad, incluso simplemente mencionar ese tema de la eyaculación femenina, de pronto puede causar como impacto todavía actualmente. Sí, porque pues hay muchos factores. Esto es de contextos socioculturales, del mismo péndulo de la historia. Y fuera de eso, todo lo que pasa con la religión, ¿no? En la cultura occidental hay un tema bastante importante que se relaciona con que la mujer solo puede tener relaciones sexuales con el fin de reproducirse y el placer como objetivo de la sexualidad ha estado muy negado, muy escondido. Entonces, pues esa es una de las razones. Otra de las razones es que la, la mujer se considera, recordemos, en los tiempos de Aristóteles, pues que se consideraba que la mujer solamente ponía el recipiente para que la simiente que la daba exclusivamente el hombre fuera creciendo y nacieran los bebés. En esa época ni siquiera consideraban que la mujer daba un aporte del óvulo y que era mitad y mitad para que se pudiera dar la reproducción. Entonces, ha estado muy reducida a la parte reproductiva que si nosotros ya en este siglo XXI nos, nos llamamos a una realidad objetiva, pues nos encontramos que no tiene ningún sentido porque ya ni siquiera para reproducirse es necesaria la relación sexual. O sea, con todo lo que es la reproducción asistida, uno puede comprar el espermatozoide en el banco de semen, puede alquilar útero, puede donar óvulos, puede todo lo demás. Y esto se hace en laboratorio con una persona, ni siquiera se requiere una relación sexual. Entonces, todo esto hace parte realmente de lo que ha venido sucediendo
en los cambios y en la evolución del devenir histórico, en las investigaciones que ya se hacen más de parte de la mujer, en todo lo que han sido las luchas de liberación sexual desde los 60 de la mujer, la píldora anticonceptiva, el mayor nivel de educación, la independencia económica, todo esto lleva a que esencialmente pues la mujer también se vaya empoderando y ya no es si el hombre quiere y le permite, sino que si la mujer tiene esa independencia emocional y económica, pues ya va mucho mejor. Claro. Gracias, Lili. Bueno, entonces en esta otra parte les voy a comentar algunos aspectos, o sea, yo sé que esto no es exclusivamente para médicos, sino para el público en general y para otros profesionales de psicología, de enfermería, trabajo social, en fin, para un público más amplio. Pero es importante que yo les pueda comentar algunos aspectos de lo que es ese desarrollo sexual desde la época prenatal, es decir, antes de que nosotros nacemos, porque es fundamental comprender que tenemos un origen que es el mismo y que eso explica por qué los órganos pueden tener después unas respuestas que son de alguna manera similar, pero que nos han negado esa posibilidad realmente. Entonces, cuando uno está acá en el útero y cuando está bien pequeñito, nosotros sabemos que antes nos decían que la determinación sexual de la persona, es decir, si iba a ser hombre o si iba a ser mujer, estaba dada solamente por los genes. Y en ese momento lo que conocemos es que cuando es XX somos mujeres, cuando es XY son hombres, ¿sí? Pero también en la actualidad el conocimiento nos ha llevado a que no es tan simple como solamente que estén los genes, porque hay otra serie de factores que juegan en todo este tema. Entonces, esos factores tienen que ver sí con lo genético, pero cuando se diferencia y llega a ese cerebro de ese bebé más pequeñito que lo que está acá, entonces se dan unas órdenes. Todo hombre, antes de ser hombre, ha sido mujer, es decir, la naturaleza es femenina. Y solamente si en ese cromosoma Y que tiene el hombre, todo funciona bien y se desencadenan 32 genes, que son los que van a dar la diferenciación sexual del cerebro, entonces ellos empiezan a producir andrógenos, que es la hormona masculina, y que entonces con esa hormona masculina llegan a lo que son las gónadas. Tal vez les voy a mostrar primero esta otra gráfica. O sea, en ese momento nosotros estamos con un sistema indiferenciado entre la sexta y la 10ª semana de embarazo. ¿Sí? Aquí somos embriones. Y tenemos esto que es para hombres y para mujeres. Pero que si esos 32 genes funcionan, entonces ellos se vienen acá y le dicen, bueno, usted va a empezar a diferenciarse como masculino con los conductos de Wolf, y esto que aquí puede ser o un testículo o un ovario, ya con la influencia de esos genes se va a volver un testículo. Y en el caso de la mujer, si no tiene, como no tiene cromosoma Y, no tiene esos genes, entonces va a seguir naturalmente hacia mujer y se van a formar los ovarios. Cuando yo les digo que todo hombre antes de ser hombre ha sido mujer, es porque esto pues ya está estudiado y ustedes seguramente han escuchado alguna vez que hay hombres a los que hay que bajarle los testículos porque se quedaron en el canal o se quedaron arriba, pero nunca han escuchado que a una mujer haya que subirle los ovarios, ¿sí? Y esto es por lo que les explico de la línea natural. Entonces, cuando ya se forman
o sea, esas gónadas, es decir, se convierte en un testículo, empieza a producir andrógenos y testosterona, y esto viene al cerebro de ese embrión. Y hay unas partes donde se diferencian y hay unas diferenciaciones, hay un baño, digamos, de esa hormona en unas partes del cerebro que lo masculinizan o que lo feminizan, ¿sí? Y después de esto, entonces ya se viene otra cascada que es lo que le llamamos nosotros el sexo fenotípico, que ese sexo fenotípico es que entonces se forme bien el pene, se forme bien los testículos y el escroto, se forme la vagina, el útero, en el hombre la próstata, o sea, todo lo que va a diferenciar y también lo que va a hacer esa apariencia externa de la persona. Entonces, esto se va viendo acá, el sexo fenotípico. Les hablaba, acá nosotros tenemos un primordio que le llamamos el tubérculo urogenital, que entre la sexta y la 10ª semana es exactamente igual para hombres y para mujeres, y por eso hablamos de que nosotros, hasta que no se haga la diferenciación hacia esta 10ª semana, somos bisexuales en la potencialidad que tenemos a nivel de cerebro, masculino, femenino o neutro en algunos casos, o en lo que tenemos de las gónadas que pueden volverse testículo o pueden volverse ovario, o en lo que tenemos de los genitales. Entonces, si ustedes ven acá en el hombre, o sea, cada persona que esté escuchando esto, se ha visto unos genitales masculinos y si levanta lo que es el escroto entre el ano y lo que es, que uno le llama la raíz del pene, ustedes ven que tiene como una costurita, o sea, eso se cerró, porque en esta época eso era abierto y eso se cierra para después, a partir de lo que en la mujer son los labios mayores, ¿sí? Entonces en ellos se van a volver las bolsas escrotales y allí van a descender los testículos. Y acá, este tubérculo que les señalo acá, empieza a crecer, a crecer, a crecer en el hombre y se vuelve el pene. En la mujer, de aquí no crece más, esto queda como la cabecita del clítoris que vemos y todo lo demás del clítoris se va hacia adentro. Entonces, van a quedar así. El pene queda con sus cuerpos cavernosos, el esponjioso por donde va la uretra y aquí sale la orina y también sale el semen. Y esto es lo que les mostraba de frente, que es como la cabecita, ¿cierto? Y en la mujer queda lo más visible, que es esta cabecita, el clítoris, ¿sí? El glande, pero nosotros también tenemos prepucio, también tenemos el frenillo que se ve por acá si uno levanta esto, y todo lo que son estos cuerpos cavernosos quedan hacia adentro en nosotros, ¿sí? Aquí quedaría la uretra por donde nosotros orinamos, el hombre orina por acá. Acá quedaría todo lo que es la apertura vaginal, ¿sí? Y se nos forman los labios mayores y menores, que van a continuar y a terminar los menores en lo que es el clítoris. ¿Por qué es importante que sepan esto? Porque es la manera de entender que a nosotros el clítoris también se nos pone erecto, que también nos crece, pero que si solamente le hacen un par de caricias así a esta partecita que a veces las mujeres ni se tocan, casi ni se la dejan tocar, entonces no van a tener el estímulo que se tiene que dar en toda esta parte. Es como si en el hombre ustedes solamente le hicieran así, pues puede tener algo de excitación, pero para excitar un pene, si este fuera el pene, uno tiene que hacer esto, o sea, otras cosas. Entonces lo mismo sucede con la mujer. Y acá ustedes ven cómo van quedando estos genitales, lo que les decía, pues el pene crece, forma todo lo que es el cuerpo, aquí vienen los cuerpos cavernosos y el esponjioso y por donde orina, aquí se forma la bolsa escrotal y los testículos que les mostré estaban arriba, pues descienden. Y en la mujer, y aquí queda el cierrecito que les dije como la costurita que se hace, esta es la raíz del pene hacia acá, es una zona donde si uno estimula al hombre se va a excitar mucho.
Y acá miren cómo queda el glande del clítoris. Obviamente, si lo comparan este con este, pues este es mucho más pequeño, pero está hacia atrás metido lo que es ese clítoris. Acá por donde orinamos, acá está en la vagina por donde sale la menstruación, sale el bebé y por donde ingresa el pene. Entonces recordemos que una parte fundamental es poder conocer nuestro cuerpo, cómo se conformó nuestro cuerpo, cómo se conformó nuestra parte genital y poder celebrar la vida y el placer sin ocultarlo y sin negarlo. En esta diapositiva les muestro básicamente cómo se vería reflejado hacia adentro los genitales femeninos. Ustedes ven que en el hombre el pene pues cuelga y uno lo ve. Un hombre está desnudo y uno le ve sus genitales externos muy fácilmente, no le ve la próstata. Pero en la mujer ustedes solamente ven el monte púbico, no ven nada más. Entonces, acá está la entrada vaginal. No voy a hablar ahora del clítoris, que este está más o menos acá. Sí, recuerdan la entrada vaginal que les mostré. Esto sigue, la vagina es un tubo que se mantiene adosado. Acá es el cuello del útero o de la matriz. De aquí es de donde uno toma la citología. Acá viene todo lo que es el útero o matriz, lo conocen pues también. Estas son las trompas, acá están los ovarios, ¿sí? Y estos son unos anexos que ayudan a sostener todo esto. La vagina juega un papel muy importante en todo lo que es, uno ahora habla más, es del complejo clitoridiano, vaginal y uretral, porque ya sabemos que todo esto tiene que ver con lo que es nuestra respuesta sexual femenina. Los óvulos salen de acá, son captados por esta trompa, hacen su camino y cuando hay espermatozoides y hay óvulo, el espermatozoide sube por acá y digamos que más o menos en este punto se produce la fecundación. Después ese huevito baja y se anida acá y va creciendo, pero este digamos no es el tema de hoy. Importante también conocer entonces los genitales externos. Esto es lo que se llama el monte púbico. Toda esta zona ahora se lo rasuran, pero igual es esa parte que es un poco más prominente. Con los años esto se va aplanando. Están los labios mayores que son de la consistencia de la piel, una piel con vello. Los labios menores que cuando se unen en la parte superior conforman el clítoris. Aquí se ve el capuchón, aquí está el glande, por acá es la orina, por acá es la vagina y por acá es el ano, el final del recto, por donde se tiene la defecación. Y que es importante, Lili, también comentar que puede haber a veces asimetrías para las mujeres que apenas se están conociendo y se ven en un espejo, que cada vulva es diferente y que es importante tener un autoconocimiento y saber que puede haber asimetrías, ¿verdad? Claro, o sea, hay tantas vaginas como mujeres hay en el mundo y tantas vulvas y tantos genitales externos como mujeres hay. Cada una es única y es muy singular. Y este es un dibujo de Netter, un gran anatomista, que realmente es importante para ilustrar. En esta presentación no les traje fotos distintas pues de vulvas de mis pacientes, pero realmente sí, esto no es tan bonito como, o sea, tan bonito es muy linda, pero no es, digamos, tan simétrica siempre como se ve en esta gráfica. Este es una gráfica ilustrada. Cada vulva tiene su encanto, cada vulva es bella, cada mujer tiene que aprender a quererla, a respetarla, pero es importante que tome un espejo, abra sus piernas y mire lo que tiene entre las piernas. Eso es lo que corresponde a la definición de sexo, lo que uno tiene entre las piernas. Sin embargo, cuando se hacen estudios, hay un 36-38% de mujeres que nunca han tomado un espejo y se han mirado sus genitales para ver cómo son. Entonces, si uno mismo no los conoce, no los siente, no los quiere, ¿cómo va a pretender que otra persona venga a estimularlo y que se responda? Entonces, eso hay que mirarlo. Hay unas personas que usualmente los labios menores no sobrepasan a los mayores cuando la mujer está de pie.
pero hay unas mujeres que les sobresalen los labios menores de los mayores, que no son simétricos, o sea, no son parejos, que tienen lengüetas irregulares en alguno de los lados, que los colores son mucho más oscuros y eso es lo normal, Ujú. ¿sí? También pues esto se puede ir cayendo, si no se hacen ejercicios pélvicos, esto se va cayendo y se sale el útero, se puede salir la uretra y se desciende la vejiga y también se puede salir el ano, por ejemplo, eso cuando ya hay patologías. Pero lo fundamental sí es saber que cada persona, así como hay colores de ojos cafés, negros, azules, hay ojos rasgados, almendrados, más cerrados, así son los genitales, cada uno tiene sus genitales. Y esta se las presento porque debajo de todo esto, si nosotros disecamos, entonces están todos estos juegos de músculos. ¿Por qué es importante comentarles esto? Porque las personas que hacen ejercicio, entonces hacen para pectorales, hacen para bíceps, para tríceps, para abdomen, pero casi nunca hacen para su parte de musculatura pélvica. Nosotros tenemos músculos que son redondos, oblicuos, transversales y demás, y todos hay que ejercitarlo, porque el juego de estos como palancas son los que mantienen ese piso pélvico fuerte. En la medida en que uno haga ejercicio desde más joven, lo va a mantener más fuerte hasta que esté más viejito y eso le va a dar mejores sensaciones orgásmicas, le va a evitar los prolapsos y todo lo demás. Y cuando miramos de lado, a mí me gusta gastar un poco más de tiempo en estas descripciones porque pues casi nunca le enseñan a las personas cómo está conformado su cuerpo. Claro. Si esta es una mujer que la miramos de lado, de adelante para atrás, acá está la columna vertebral, esta es la parte del sacro y del coxis, acá están los glúteos, todo esto es grasita, y adelante está el hueso púbico, ¿cierto? Y si miramos adentro, les mostré la foto como de frente, ahora la miramos de lado. Entonces nosotros tenemos acá, adelantico, está lo que es el clítoris, esa parte del glande. Esta es la vejiga, ¿sí? Y la uretra en la mujer es muy corta, por eso nos da más infección urinaria. Ujú. Por acá es la entrada a la vagina, que como les decía, eso se mantiene adosado. Acá es el cuello del útero, ¿sí? Y acá viene el útero, que él se mantiene así recostadito sobre la vejiga. En la mayoría de los casos hay mujeres que tienen el útero acá como paradito y otras que lo tienen para atrás, pero digamos que la mayoría lo tienen así. Ujú. Y acá es el orificio anal y por acá entra todo lo que es, pues está acá el colon sigmoide, el recto y el orificio anal y por acá sale todo lo que es la materia fecal. Aprovecho para decirles, hay mujeres que sufren de estreñimiento, entonces esto se mantiene aquí lleno de materia fecal y cuando el pene o algún elemento ingresa y les presiona, eso les puede dar un dolor reflejo a rodillas sobre todo, entonces evitan la relación sexual porque tienen molestia y dolor. Mientras no se mejoren del estreñimiento van a seguir con esas molestias. Y estos punticos de aquí es porque se han oído hablar del punto G. Ujú. El punto G está situado más o menos aquí. Y es 3 centímetros, uno ingresa el dedo y a unos 3 centímetros de ingresarlo hacia la parte antero superior, es decir, hacia acá, encuentra lo que se denomina ese punto G. Si ustedes hacen el ejercicio, por ejemplo, con tocarse con la punta de la lengua, se tocan acá el carrillo, la parte interna de la mejilla, pues allí hay una sensación. Si después con la punta de la lengua se tocan la parte posterior del paladar, allí hay otra sensación. Ustedes van a encontrar que la primera parte es lisa, la parte de atrás es rugosa. Eso mismo pueden sentir cuando introducen el dedo los 3 centímetros. Primero el lisito y de pronto se encuentran algo más rugosito y que tiene como
como un montículo, como si fuera una arveja, un guisante. Y allí es más rugosito. Allí se le da y se le da y se le da y hay excitación porque es el punto G, que no es un punto anatómico específico, pero es un punto de mayor concentración de fibras nerviosas. ¿Sí? Y esto va a ayudar como el clítoris, o sea, si aquí está la puntica, pero todos esos haces de bulbos cavernosos se atraviesan por acá, entonces van a lograr excitar toda esa parte femenina. Y que lo pueden Acá. hacer a través de tocarse, pero también, por ejemplo, a través de la utilización de un juguete sexual o a través también de la penetración, pero en cierta postura que esté presionando esa parte anterior, ¿verdad? Sí, y por eso lo más importante, inclusive ya eso creo que lo tengo más adelante, pues muchos autores y Odile Bison, Bonaparte plantean que básicamente el orgasmo es clitoridiano, o sea, por estimulación directa o indirecta a través de las paredes, ¿cierto? Ujú. Porque veremos más adelante, o sea, si todo esto es vejiga y aquí queda uretra, lo que la próstata femenina está alrededor de toda esta parte. Entonces, por eso, cuando uno estimula acá lo que es punto G, también estimula toda esta parte de la uretra y de la próstata, que es lo que finalmente va a producir la eyaculación femenina. ¿Sí? Entonces, para que haya un estímulo bastante grande por acá, ustedes saben que el sentido de la penetración es este, o sea, va a ser muy longitudinal y va a tocar de ladito el punto G, a menos que la mujer esté muy excitada y todo esto ya esté ingurgitado, ya esté mucho más grande. Por eso el estímulo del clítoris por esta parte, el estímulo del punto G, además de una buena excitación que se pueda hacer suprapúbica y demás, pues es lo que va a producir que haya realmente mucha mayor excitación y que la mujer pueda llegar a su orgasmo y pueda llegar a la eyaculación. Aunque la eyaculación se puede producir solamente por este estímulo acá, sin que necesariamente haya orgasmo. Y acá en esta gráfica, esta fue una que hice hace muchos años, más de 20 años, modificando la de Master y Johnson y modificando la de Helen Singer Kaplan. ¿Por qué? Porque básicamente Master y Johnson realmente no consideraba el deseo. Iniciaban con excitación, meseta, orgasmo, resolución. En el caso de Helen Singer Kaplan, ella incorpora lo que es el deseo, ¿sí? Y después, ay, se me fue el nombre ahorita. Bueno, Bason coloca el tema del deseo que no es simplemente acá, pero realmente eso lo planteó Beverly Whipple. Ujú. Ella fue quien planteó eso y después ya lo publicó Bason. En la gráfica que yo tengo, esta es la de hombre, ¿no? Y en esta lo que les comento es que introduje pues el tema de eyaculación, que ninguno de estos anteriores la tenía, y está todo el tema de que esto es una secuencia, una seguidilla y simultaneidad del tema del sistema nervioso, vascular y muscular mioclónico, y la correlación se da en el tiempo y la intensidad de la respuesta. En el hombre esto es más corto porque el hombre se desea y se excita muy rápidamente, y para llenar su pene que esté erecto y que pues toque, que esté muy duro, son 15-20 centímetros de sangre. En cambio, la mujer requiere 150-170 centímetros de sangre para que toda su área pélvica, de lo que les he mostrado, esté llena de sangre. Eso es lo que la excita y por eso se demora más tiempo necesariamente. Entonces, y lo otro es que el deseo ya sabemos que no surge solamente acá, se puede empezar una relación sexual, a veces están viendo televisión y el otro empieza a tocar y la otra persona no quiere, inician la relación y en el transcurso va teniendo deseo. Entonces, el deseo es otro punto importante, no inicia necesariamente acá, puede aparecer en cualquier otro momento.
Esta es la gráfica que modifiqué y luego tengo otra modificación, la que hice ya este año, de la respuesta femenina. Ujú, Esto se demora más por lo que les expliqué, pero tenemos varias opciones. Tenemos el que suba acá deseo, excitación o simplemente excitación meseta y baja a resolución sin orgasmo. Y esto se puede dar en un 20 a 30% de mujeres, dependiendo de la edad y otras cosas. Bueno, es otro tema, pues, como tal, el del orgasmo. ujú. Está la gráfica, que es la más frecuente, la fucsia, donde hay deseo, excitación, meseta, orgasmo y baja resolución. Y ustedes ven que es mucho más amplia en el tiempo que la del hombre. Por lo que he insistido, se demora más tiempo. ¿Sí? Y acá uno tiene que educar mucho con esto, porque a veces le dicen los hombres o las parejas a las mujeres es que eres un témpano de hielo, eres frígida, no sirves, tal cosa. Pero si una mujer se excitara tan rápido como el hombre, sería como que se le abriera y perdiera 200, 300 centímetros de sangre súbitamente, porque cuando hay excitación, ese flujo de sangre se va a toda la zona pélvica. Y mujeres que bajan a resolución sin orgasmo se quedan con toda esa vasocongestión pélvica durante un rato, 2, 3 horas, y por eso quedan con dolor pélvico, que a veces se vuelve crónico, que les hacen infinidad de laparoscopias y lo demás, y el tema no es eso, sino es un tema de anorgasmia que lo maneja el sexólogo clínico. Claro. Y que de lo que nos comentabas, por ejemplo, en esa fase de deseo, de que le llama Rosemary Basin el deseo tipo uno, que es el espontáneo, ¿no? Como que, Ujú. pero ese surge más en una fase como de enamoramiento y ya después se tendría que buscar o propiciar el deseo, que es lo que comentas, ¿no? El Sí. tipo 2 que ya surge después de que hay como cierta excitación, ¿cierto? Sí, este deseo que planteo acá es el deseo de la respuesta sexual humana como tal, es decir, de cuando se desencadenan las fases de deseo, excitación, meseta, orgasmo, eyaculación, resolución. Ujú, Porque de resto uno tiene deseos todo el día, ¿no? ujú. Deseos de comerse algo, deseos de mirar, de encontrarse con una persona, deseos de oler una flor, o sea, son esos pues previos. O sea, hago referencia al deseo ya de la respuesta sexual. Y esta es la gráfica actual, o sea, yo hice la primera gráfica en el 91, la actualicé en el 2002 y esta es la del 2022. ¿Por qué? Porque básicamente acá está lo que les explicaba. En primer lugar, el deseo puede aparecer en otras partes. Mm, ¿Sí? Cuando se dan los orgasmos múltiples, no se dan necesariamente como, pues este dibujo lo hice yo y no me quedó como quería, pues hace tiempo. O sea, no son así tan simétricos, puede bajar un poquito, volver a subir, baja, no llega a línea basal, pero baja y sube, ¿sí? Entonces no son tan simétricos. Está el orgasmo tetánico, que es ese orgasmo tántrico extendido, de mente, cuerpo, espíritu y demás. Y está la eyaculación. mm, Me gusta insistir porque la gente confunde frecuentemente, y ustedes encuentran eso todavía en los libros, de que orgasmo es sinónimo de eyaculación. mm. Y ni en el hombre ni en la mujer son sinónimos. O sea, son dos procesos diferentes. El deseo, cada fase de estas, y es esencial saberlo porque cuando uno trabaja con los pacientes, el hecho de que tenga un problema en una parte no quiere decir que toda su respuesta sexual está alterada. Entonces uno esto lo tiene que saber. Deseo se produce por los 5 sentidos, lo que veo, lo que oigo, lo que huelo, lo que gusto y lo que toco, y por la experiencia, la imaginación y la memoria. Malas memorias, si no se trabaja terapéuticamente, van a incidir negativamente y buenas memorias van a facilitar toda esta respuesta. La excitación es un fenómeno orgánico netamente nervioso y vascular, o sea, los nervios a nivel de S1 en hombre y en mujer dan la orden y esto produce una respuesta vascular, eso va al cerebro tal y luego hace que las arterias se dilaten. Toda persona que tenga alteraciones en sus arterias
por diabetes, por hipertensión, por vida sedentaria, por todo lo demás, va finalmente a tener algún problema en la excitación, en el hombre en su erección del pene y en la mujer en toda su vasocongestión pélvica. Entonces, este es otro mecanismo. La meseta viene con la parte vascular. El orgasmo, cualquiera que sea sus tipos, es un orgasmo que es cerebral, el mecanismo, y es involuntario. Ustedes pueden detener y devolver cualquier cosa menos un orgasmo. Allí se produce una desconexión entre corteza prefrontal y amígdala, por eso le llamamos pequeñas muertes, porque allí no controlan nada. Y esa es la dificultad de muchas mujeres que no se quieren abandonar, no se dejan abandonar a sus sensaciones y por eso son anorgásmicas en una parte de los casos. La eyaculación es otro mecanismo, tanto en el hombre como en la mujer. La eyaculación depende de T10 y T12, de las dorsales o torácicas T10 o T12 son las que dan el impulso para que la erección, digamos, y la excitación se da por el parasimpático y la eyaculación ya se da por el sistema simpático, que está estimulado por ese nivel de T10, T12. Y la resolución, pues ya todo vuelve a lo normal. Si acá empezamos con 60 de frecuencia cardíaca, acá podemos subir a 80, en el orgasmo puede subir hasta 100 y no debe sobrepasar de 100 porque ya entraría en algún riesgo cardiovascular y acá vuelve a bajar a lo mismo y hay pues otros parámetros que se cambian. Entonces, miremos ahora qué es ese clítoris. En una época, y Freud lo denominaba como un vestigio del pene, sabemos que eso no es absolutamente para nada cierto, por eso les mostré toda la historia, pues, y el desarrollo real desde el punto de vista biomédico. La estructura del clítoris en el siglo XVII, Reiner de Graaf, un anatomista, la describía mejor. Él decía, pues, que en múltiples disecciones el clítoris lo veía como el diapasón, todo lo que les he descrito. Cuando yo le pregunto a los médicos, ¿ustedes en sus clases de anatomía disecaron clítoris? Créanme que casi el 100% nunca disecó un clítoris. Hasta el pene no lo ponían a disecar, pero los clítoris no, por todo lo que les conté al principio. Esta sí es una toma real de una paciente, entonces acá ven labios mayores, labios menores, acá está el orificio vaginal, el orificio anal, la uretra está aquí y básicamente acá uno tiene que levantar esto, aquí está el capuchón del clítoris para poderlo mirar. Tenemos entonces, él pues describía, esto lo voy a pasar rápido, es para uno como médica es súper importante esta descripción. Él hablaba de los corpora nervosa, los cuerpos inervados que son los que tiene el pene, pues los cuerpos cavernosos, nosotros también tenemos nuestros cuerpos cavernosos y básicamente pues nos lleva a esto que les había mostrado, la entrada vaginal, la uretral, está el clítoris y estos son los cuerpos cavernosos que se tienen que estimular. Por ejemplo, si uno, usualmente si aquí estuviera el clítoris, entonces, ¿qué hace la pareja? Le hace así 2 pases por encima y no pasa nada. Recordemos que el clítoris está acá hacia adentro con sus 2 diapasones. Entonces, uno lo que tiene que hacer son estas cosas, o sea, sobre todo lo que es la vulva, hacer presión. Porque algunas personas, algunas mujeres cuando empiezan a bailar y se van pegando un poquito más, pues no el reggaetón ni el perreo, pero cuando uno baila una salsita apretada o un bolero, entonces, ¿qué hacen las piernas? Las piernas van haciendo esto y eso va estimulando el clítoris y él va saliendo. Por eso es que se excitan bastante cuando están bailando y si siguen con la jornada, pues para la respuesta sexual van a estar mucho más excitadas. El clítoris entonces tiene entre 2 y 4 centímetros, lo que es el glande y el cuerpo, y las vesículas cavernosas van hasta 11 centímetros. Tiene unos bulbos clitoridianos que son de tejido eréctil y tiene el glande que es piramidal. Se habla de que puede llegar excitado hasta el tamaño de la falange primera del pulgar de una
de una mujer y tiene mucha inervación, es decir, mucha conexión nerviosa y mucha parte vascular, por eso también pues se pone erecto. Ujú. Pensemos si la próstata femenina existe, todavía yo doy pues muchas conferencias, dicto a ginecobstetras, a urólogos, bueno, y todavía hay gente que se resiste a creer que la próstata femenina sí existe. Ujú. Entonces, en el 2001, el Comité Internacional de Terminología Anatómica aceptó el uso y desde el 2008 prohíben el término de glándulas o ductos parauretrales o de skin para denominar la próstata. O sea, la próstata tiene su nombre propio. Y acá les pongo otra gráfica Ujú. para que puedan ir entendiendo. Esta es una toma de lado, ¿sí? Ujú. Entonces, miren el clítoris, lo que les he insistido todo el tiempo del glande. Estos son los haces como diapasón, ¿cierto? Y estos se van hacia atrás, en lo que les explicaba ahora de esta parte. Miren que aquí está la vejiga, esta es la uretra que sale acá, por acá entra la vagina. Si yo toco por acá a estos 3 centímetros, encuentro este que sería el punto G, que yo lo toco a través de una pared, ¿sí? Ya. Y este tejido que está alrededor de la uretra es la próstata femenina, Ujú. que si vemos cuando hay erección, todo esto se pone más grande, el clítoris levanta la cabecita Ujú. y todo esto se pone más erecto y más grande. Ujú. Entonces existe la próstata femenina. Después Skin en el siglo XIX, XX, iniciándolo, él generó mucho debate porque decía que la próstata femenina, pues que eso no existía, y otro ginecólogo que se llamaba Hoffman, él decía que sí. Entonces la referían como un vestigio. Recordemos que Freud fue de esos inicios también del siglo XX y que eso no tenía importancia en la vida de la mujer y se tenía que llamar pues las glándulas de Skin. Ujú. Sin embargo, lo que ya sabemos ahora, ustedes seguramente han escuchado hablar del PSA, el antígeno prostático que se mide en los hombres Ujú. para ver si hay algún cáncer de próstata. Y se decía que esto era exclusivo de los hombres, pues ya sabemos que no es exclusivo de los hombres, que las mujeres también en nuestra próstata producimos el PSA. Por eso este ya no es un criterio en medicina forense y medicina legal para hablar de violación o abuso sexual, porque se le puede encontrar a la mujer restos de PSA simplemente porque también los libera en una respuesta sexual que muchas veces no discrimina si es violenta o no, esto se produce. Claro. Entonces, acá, pues cuando se produce toda la erección, esto lo voy a pasar muy rápido porque realmente es muy técnico y muy médico, pero simplemente tenemos las tomas de lo que son los tejidos de la próstata femenina, son iguales a la próstata masculina, producimos una cosa muy importante que es la fosfatasa ácida prostática, producimos el antígeno prostático y en nuestra eyaculación hay los mismos componentes, excepto y por supuesto los espermatozoides, que los producen los hombres, nosotros producimos óvulo y otras cosas. Ujú. Entonces, también ya se ha tenido el promedio, la próstata femenina pesa unos 5,2 gramos, es la quinta parte de lo que pesa la próstata masculina, tiene una función exocrina, es decir, que produce eh, toda esta parte de los fluidos y las sustancias que les mencioné, y también una función neuroendocrina, y tiene células pues de músculo liso y demás. La función de la próstata en la mujer, entonces, es generar ese jugo pituito seroso que hace a la mujer más libidinosa, lubrica sus partes sexuales durante el coito. Esto ya lo describió Jocelyn en el 72. Virchow también la consideró como un órgano que tenía vida y derecho propio y que tenía los cuerpos amiláceos que antes se habían detectado solamente en la próstata masculina. Acá hay una toma pues más clara de lo que es
lo que sería acá este punto G, Ujú. ¿cierto? Acá está todo el canal de la uretra y acá está la vulva. Entonces, lo que yo les digo, cuando uno hace este tipo de estímulo, finalmente estimula toda esta parte y por eso pues va a ser mucho mejor. Y por eso Eh, con- se siente también como ganas de orinar cuando claro, porque está claro, presionando la vejiga, ¿verdad? Ujú, claro, porque está en la uretra, ujú. ¿sí? Está en la uretra. Vamos a mirar, ahora les presento una gráfica porque la próstata en nosotros se puede distribuir de diferentes maneras y por eso unas mujeres van a tener más ganas de orinar cuando están excitadas que otras. Depende de si su distribución está más al lado del cuello de la vejiga. Ok. Entonces, recordamos y ahora entenderán por qué les conté todo eso al inicio, porque básicamente nuestras glándulas y nuestra próstata femenina y la masculina vienen del mismo primordio embriológico del seno urogenital que les mostré, ¿se acuerdan el tubérculo? Entonces, venimos de lo mismo y por eso pues tenemos muchas de las respuestas. Se descubrió ese antígeno, pues está, y acá está la gráfica donde se ven las distribuciones que tiene la próstata. La más frecuente, el 66% de mujeres, tienen su tejido prostático junto a todas las glándulas y a todo este orificio uretral, ¿sí? Entonces se concentra aquí a la salida. Ujú. En un 10% está más concentrada en el cuello de la vejiga. Y estas mujeres a veces pueden sentir mucho más las ganas de orinar y por eso se frenan en todo lo que es su proceso eyaculatorio. Y hay un 6% que está a lo largo de toda la uretra. Mm. Entonces, hay cosas que uno pues tiene que mirar ya médicamente para orientar a la persona, por ejemplo, si tiene eyaculación, si tiene orgasmo, si no lo tiene, porque ya sabemos también que hay unas distancias que uno mide y demás. Entonces, el concepto de próstata femenina es un órgano de la mujer y es fuente de la eyaculación femenina. Aquí están las referencias, pues son muchas. Coloco esta orquídea que es una de las de mi casa porque siempre me parece que las orquídeas se parecen mucho a nuestros genitales femeninos, labios mayores, menores, se unen en el clítoris, acá está la entrada vaginal, ¿sí? Y hacia acá seguiría el ano. O sea, son muy bellas como nuestros genitales. ¿Qué es el orgasmo? El orgasmo es una sensación de placer intenso, produce un estado alterado de conciencia, esas pequeñas muertes por lo que ya les dije. Hay contracciones de la musculatura estriada, por eso hay que hacer ejercicios de piso pélvico para que mantengamos las contracciones uterinas, anales y de alrededor de la vagina muy bien. Y luego libera esa tensión sexual, esa vasocongestión, ya la sangre vuelve a su circulación normal y por eso da ese alivio gozoso también. Las que no tienen orgasmo les queda el dolor y es netamente cerebral y es involuntario. Y que esos ejercicios es como si cortaras la orina para la gente que no, que desconoce, haces el Sí. movimiento como si cortaras la orina y se contrae tu ano en el momento donde estás realizando el ejercicio, ¿verdad? Sí, es parte de los ejercicios de piso pélvico, o sea, Ujú. es parte de eso. Pues se hacen más, o sea, es todo un complejo de ejercicios, pero uno de esos es cortar la orina, otro es cortar como si estuviera defecando, otro es cortar como si le fuera a entrar algo por la vagina y no lo dejo entrar, y por eso las bolas chinas, por ejemplo, es lo que hacen, se introducen y con la cuerdita se trata de alar y uno lo que hace es retenerlas para reforzar esa musculatura. Entonces Bonaparte midió la distancia entre el clítoris acá y la vagina de algunas mujeres y encontró pues tres grupos de mujeres, las mesoclitorianas, cuyo clítoris está situado a unos 2,5 centímetros de la uretra. Acá se llama mesoclitorianas, es un 10%. Teleclitorianas, la distancia entre el clítoris y la uretra es mayor a 2,5 centímetros y las paraclitorianas que tienen un clítoris mucho más cercanito aquí a la uretra. Esas tienen orgasmos mucho más fácilmente. Mm.
Este es Barry Komisaruk, es la persona que en este momento ha investigado más sobre la representación cerebral del orgasmo, de los estímulos de clítoris, aparte de vagina. Bueno, es un científico muy connotado. Y básicamente, pues se ha detectado cuáles son los nervios que llevan la información de cada parte. Esto es importante también, por ejemplo, cuando uno tiene personas con trauma raquimedular o todo lo demás, pues puede básicamente orientar y definir hacia dónde o cómo puede trabajar a ver si pueden tener un orgasmo. Y este es Pérez Stupinja, quien sacó un libro muy bello que se llama La ciencia del sexo. Él fue donde distintos investigadores en el mundo que trabajan en el tema de investigación en sexualidad y básicamente pues encontró, él describe en su libro el otro estudio de Odile Bison que defiende lo que les decía hace un rato, que realmente los orgasmos son clitoridianos, sea de vía directa o indirecta, por estimulación acá externa o por estimulación interna, porque básicamente desencadenan ese estímulo de los nervios pudendos o de los pélvicos o de los hipogástricos, dependiendo pues de lo que vaya pasando. ¿Qué es la eyaculación femenina? Es un fluido que se libera con la respuesta sexual femenina, es distinto de la lubricación. Pueden ser 5 centímetros, hay casos en que es mucha más cantidad, reportan hasta 20 centímetros. A veces cuando se están acariciando, por ejemplo, y con el baile o cuando te arrinconan contra una pared y te soban, se puede dar la eyaculación y es como si se orinara, o sea, baja por las piernas y en unas ocasiones sale hacia atrás. Tiene, ya les comenté esto, los mismos componentes de la eyaculación masculina, excepto los espermatozoides, y evidencian la presencia pues, del antígeno prostático, de glucosa, de fructosa y demás. Se puede afectar por el momento del ciclo, por el estímulo sobre el punto G, los sentimientos que tiene la persona sobre ese encuentro, la experiencia y el confort para eyacular, la fuerza de la musculatura pélvica, la excitación, los tipos de orgasmos que se pueden dar, igualmente el tipo de coito. Cuando se dan los juegos de asfixia, entonces usualmente se ha encontrado y en cadáveres que han muerto por asfixia sexual, pues cuando hacen estos juegos se ha encontrado eyaculación espontánea. Igualmente hay pues unas características grandes que ya se saben de esta eyaculación. Hay componentes celulares de la próstata, hay componentes bioquímicos y el punto G, entonces es el cuerpo glandular o próstata femenina, la describió así en el siglo XVII de Graf, y básicamente se considera que es un punto con una sensación erógena grande localizada en la vagina a lo largo de la superficie suburetral a 3 centímetros como les he insistido y su estimulación produce la emisión. Es inducida con mayor frecuencia por esa estimulación de zona erógena, tanto interna como también ayudada con la externa del clítoris. Y la estimulación del clítoris pues puede producir y la estimulación del punto G produce como tal esa eyaculación. Hay un estudio de Sondal, es todo un libro que se llama Eyaculación Femenina. Y ella, este es un resumen de ese libro, pero básicamente clasifica a las mujeres en 6 categorías: las inexpertas en comunicarse y en técnicas sexuales, que tienen temor de hablar, de explorar y pues se inhiben de esa eyaculación; otras con traumas psicológicos y emocionales; otras que son unas mujeres eyaculadoras, orgullosas, felices de sus logros, que cuando se hacen los talleres ellas están muy dispuestas a compartir sus experiencias; otras que se oponen a la idea, dicen que no puede ser posible. En esto he tenido varios casos de mujeres que están en la relación, tienen la eyaculación, la pareja no sabe, usualmente el hombre, y les dice: cochina, te me orinaste encima, y eso las inhibe de volver a eyacular.
Para otras que solo mencionarles la idea y darles permiso ya están alegres para aprenderlo. Y otras que tuvieron eyaculación en los primeros años, lo reprimieron, lo olvidaron y modificaron su comportamiento sexual. También uno tiene que mirar si hay bloqueo geográfico, si a qué nivel, porque eso hay que trabajarlo precisamente para poder volver a recuperar esos puntos de excitación. Para aprender a eyacular hay que tener en cuenta una buena actitud mental, la fuerza muscular, el momento del ciclo menstrual, cuando está recién pasado de la menstruación, usualmente no va a eyacular. Esto se da más cuando se está en el ciclo estrogénico, o sea, en la mitad del ciclo. Paciencia, persistencia y privacidad. No crean que la primera vez que lo intentan lo van a lograr. Esto hay que insistirlo. Y privacidad, porque si le están tocando la puerta o tiene que ir a apagar la estufa o lo demás, pues no, uno tiene que sacar su tiempo para hacer eso y tiene que ser paciente. Tiene que explorarse, ser persistente, y esto, como cuando uno aprende a hacer la terapia para otras cosas, en un momento dado puede no ser erótico, pero uno va en busca de un propósito y va ganando confianza. Estar relajado, respirar bien, ayuda cuando uno empieza a hacer los ejercicios. Sexualizarse, es decir, uno se tiene que poner en la onda, en el tono, relajarse, disfrutar, sonreír, tener estilo, o sea, crear su propio estilo, gozársela. ¿Se puede aprender a eyacular sin tener orgasmo? Claro, o sea, les expliqué en la gráfica, son dos mecanismos diferentes, y al estimularse solo al punto G o con aparaticos, todos los que vienen ahora para clítoris, los que vienen para clítoris y punto G como juguetes sexuales. Tengo otra conferencia que es solo de uso terapéutico y recreativo de juguetes sexuales, pues todo eso se puede hacer. Idealmente, pues que un médico, sexólogo o clínico les pueda analizar cómo está su distancia entre clítoris y apertura vaginal, el orificio vaginal, si la uretra se mueve o se esconde cuando se hacen los movimientos, esto pues lo va a dificultar. Para ir finalizando, entonces, les comento de las diferencias. La gente confunde mucho lo que se ve en las películas porno del squirting, o squirt, lo que es la eyaculación femenina y lo que es la incontinencia coital. Entonces, básicamente, el squirt es una expulsión transuretral, es decir, a través de la uretra, que se da durante el orgasmo y se expulsa orina. Viene de la vejiga, sale por la uretra y es orina. Y ya se han hecho los análisis histoquímicos y bioquímicos y tiene alta concentración de urea, creatinina y ácido úrico, que es lo que tiene la orina. La eyaculación femenina tiene es el PSA y la fosfatasa alcalina, entonces son diferentes. Hay mujeres ya para sus películas y su oficio, su profesión, que toman también mucho líquido, tienen una buena musculatura pélvica y pueden hacer la expulsión de orina, el squirt, en grandes cantidades, que es lo que ven. Y si uno no sabe eso y no le explica bien a la gente, pues hay mujeres que viven como muy acomplejadas pensando que ellas no son capaces de expulsar todo eso. Eso es orina. La incontinencia coital es, algunas mujeres tienen cuando se da el coito una incontinencia urinaria. Esa la llamamos nosotros de estrés o de hiperactividad del detrusor, que es algo que se tiene que mantener cerrado y se abre. Eso, digamos, es patológico, pues es una falla orgánica, digámoslo en esos términos. Y la eyaculación femenina, si es la secreción de los mililitros de fluido que contiene alta concentración de PSA, de fosfatasa, que se expulsa por la uretra con la estimulación y posterior al orgasmo o sin el orgasmo que se puede. Entonces, no podemos olvidar nuestra historia, debemos traerla al presente, debemos reivindicar nuestro cuerpo, nuestro placer, entender que aprender a eyacular, o sea, aceptar la eyaculación como parte nuestra, la próstata femenina como parte nuestra, todo esto nos lleva a un proceso. ¿Cuántos no tumbaron una tela de araña durante su vida? Y volvíamos al rato y la arañita otra vez la estaba reconstruyendo.
¿cierto? Por eso hay que ser pacientes, hay que pensar que es un proceso y hay que ponerle alegría para aprender a eyacular, para aceptarla y para gozársela. De esta manera, entonces, les he dado el panorama de la eyaculación femenina, por qué es tan importante develarla, por qué es nuestro líquido sagrado, y les invito a que puedan continuar con el ejercicio y con enseñarle a las personas, con reivindicarla y con vivir nuestro placer. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, Lili. Qué hermosa presentación. Te agradezco que haya sido tan clara, tan específica y sobre todo esto, ¿no? La visión del autoconocimiento, de tener esos espacios en privacidad, de explorarnos, de permitirnos también introducir nuestros dedos, que a veces a las mujeres les cuesta trabajo de pronto, ¿no? El introducir sus dedos, a veces se exploran por fuera, pero es importante tener ese conocimiento también corporal, el que podamos tener prácticas a lo mejor en lo privado con algún dildo que nos pueda ayudar a estimularnos, y prácticas compartidas también con la pareja de exploración, que creo que eso es también muy valioso, y sentirnos con esa capacidad de poder disfrutar nuestros fluidos también, y de poder tener esta paciencia, como bien lo dices, de entender que es una práctica continua en este autoconocimiento y en esta autoexploración. Lili, pues muchísimas gracias por tu generoso compartir. De verdad me encantó tu conversatorio porque se me hizo, además de muy claro, como con todos estos mensajes tan valiosos, con tus imágenes, trayendo esa historia linda de ese conocimiento, de quitar esos velos que se pusieron en algún momento para que la gente pueda también conocerse. ¿Y dónde te podemos encontrar, Lili, si te quieren buscar? Creo que bueno, mi correo Ujú, es lilac ujú, arroba ujú, larcas.com, ujú. com. Ok, muy bien. lilac arroba larcas.com. Pues muchas gracias, Lili. O Bueno, me escriben, tú les compartes mi celular y me escriben por el chat también. claro que sí. Yo les comparto a quien esté interesado en contactarte, Lili. Te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo hasta allá, hasta Colombia. Y de verdad, mil gracias por esta aportación. Con todo gusto, Claudia. Un abrazo para ti, gigante, también desde Cali. Saludos para todas las personas quienes nos acompañan y es un gusto y un honor haber estado con ustedes acá. Muchas gracias. Y pues Gracias. bueno, no te olvides de ver cada conversatorio que salen cada semana en el canal de YouTube Claudia Hernández Madrigal y de seguirnos también por Converso fanpage, en donde se van subiendo también cada jueves a la 1 de la tarde en vivo, radio por internet con expertos en salud, sexualidad y psicoterapia. Y muchas gracias de verdad, Lili, te mando un abrazo, por tu generoso compartir. Gracias. Gracias igualmente a ti y saludos para todos.